RCR, la red que comunica y une al Perú. Saludamos a esta hora al doctor Omar Neira, experto en políticas en salud pública. Le agradecemos la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Doctor Neira, qué gusto saludarlo. Gracias por atender la comunicación con RCR. Buen día. Buenos días, gracias por la invitación. En realidad hay mucha preocupación, ¿no? Las estadísticas, los registros que estamos recibiendo los últimos días demuestran que han transcurrido 13 meses de la emergencia sanitaria y parece que aún no entendemos que estamos justamente en una situación de descontrol, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente? Efectivamente, ¿no? Seguimos sin una planificación, seguimos sin una visión sanitaria de cómo manejar la pandemia. Efectivamente, a todos los países esta crisis sanitaria la está golpeando, pero en nuestro país el nivel de desastre sanitario es muy alto, y eso es porque no hacemos vigilancia epidemiológica, o sea, no tratamos de controlar, porque lo que hay que hacer es tratar de controlar sin controlar completamente, pero si uno trata como los demás países, va a tener resultados con mejor performance. Eso se dio. Tampoco planificamos a nivel hospitalario. La falta de oxígeno a estas alturas de la crisis es inconcebible, porque se apostó por comprar oxígeno y no por plantas de oxígeno. Eso es evidente. O sea, se dijo siempre que comprar plantas, y tampoco se apostó por tener vacunas prontas, ¿no? Hay muchos países, en Chile ya casi 50% de la población ha sido vacunada, porque contaban con la suficiente capacidad de gestión. Entonces, todo se resume a que vamos a ver qué sucede con lo poco que se está haciendo, y los 160.000 fallecidos explican ello, ¿no? Ahora, de inmediato, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Nos preguntan permanentemente con las provincias con las cuales nosotros de una otra manera estamos interconectados a través de un conjunto de emisoras, y la preocupación es que si no interviene el ente rector, que es el Ministerio de Salud, si tienen mucha deficiencia las direcciones regionales de salud, e incluso, ¿no?, siempre se ha manifestado que se iba a poner énfasis en el primer nivel de atención, ¿no?, donde deberían actuar justamente los gobiernos regionales y el propio gobierno central. Esto no ha ocurrido. ¿Qué acciones deberíamos emprender de inmediato? Porque las cifras, como lo explicaba hace unos instantes, son más que preocupantes, ¿no? No tenemos nuevamente oxígeno, el desborde en los hospitales, la falta de personal especializado, profesional médico. Entonces, ¿qué medidas cree usted que deberían adoptarse? Ok. Lo que acabas de mencionar sobre el primer nivel de atención es vital como parte de esta estrategia para poder contener y adecuadamente prevenir la cadena de contagios. Perú es de los pocos países donde se cerró todo el sistema hospitalario, primer nivel, segundo nivel, y solo se dedicó durante muchos meses la atención en COVID. Y pues claro, la atención primaria de los contagiados por COVID es vital para que no lleguen al sistema hospitalario final, que es cama UCI, pero eso se cerró y no se termina de abrir. A estas alturas, todo el sistema de postas, centros médicos, debería estar atendiendo a su capacidad completa los pacientes inicialmente contagiados, y eso no se ha dado. Entonces eso es básico. ¿Qué hay que hacer también? Vigilancia epidemiológica, hay que hacer testeo molecular masivo. Es la única manera de poder identificar dónde están los brotes, aislarlos y seguir la cadena de contagio para que no se siga reproduciendo. En este virus es clave la capacidad de contagio. Si tú no identificas dónde está y cortas esas cadenas de contagio, siempre andamos atrás, y eso sigue sucediendo. Entonces son dos aspectos fundamentales que se pueden hacer y no se está haciendo. Es decir, si no diagnosticamos, es difícil rastrear y aislar el avance de contagios. Eso es... Definitivamente, o sea, no es posible, porque en este virus, eso es una opinión muy personal, a diferencia de otros, en esta cadena de contagios, para mí los que importan son los asintomáticos, los que no tienen síntomas, porque ellos son los que transmiten el virus, y hay que identificarlos a ellos, pero la política de este gobierno es identificar a los enfermos.
Si están enfermos no necesito ya los aíslo, sí, ya los aíslo. Pero para mí es clave identificar a quienes no son sintomáticos porque ellos siguen contagiando. Y eso lo vas a hacer solo en un testeo masivo. Y eso no se está haciendo. Ahora, el gobierno adopta permanentemente una serie de cambios en las medidas de restricción, ¿no? Y esto en virtud a la información que se recoge, ¿no? ¿Son las medidas más adecuadas, las restricciones, el tema del aforo, el tema de lo que se llama el aislamiento social o toque de queda? ¿Esto es lo más conveniente que se está haciendo? No, por una razón. Las restricciones toman bajo un concepto sanitario que se llama distanciamiento. ¿Okay? Entonces ellos dicen, si aislamos a todos y confinamos bajo ese concepto, el virus no se transmite. Eso como concepto teórico es válido, pero siempre y cuando la población aislada no se mueva y tienes una población completamente formal, con ayuda financiera, pero a nivel digital, con ayuda alimentaria para que estén en casa, y pues la gente vive en casas, ¿sí? Hablamos de Europa posiblemente, y esto es. Acá en Perú el 70-75% de la población es informal, de economía informal, que quiere decir que se gana el efectivo todos los días, por lo tanto tiene que transar todos los días, y eso es mano a mano. Una población mayoritariamente que vive tubulizada en habitaciones o departamentos o pequeñas casas, sin agua, sin mayores condiciones mínimas. Por lo tanto, cuando tú aíslas un domingo de una familia de 5, ¿sí? Vamos a poner este ejemplo. Tú aíslas una familia de 5 que vive en una pequeña casita o una pequeña habitación de una familia de 5, y uno de ellos el sábado trabajó, se contagió, es asintomático, y el domingo todos están juntos porque hay restricción. El lunes todos se contagian. Y eso está sucediendo. Lo que estamos viendo en esta segunda ola son familias completas contagiadas. Y eso sucedió en la primera parte. Aislaron inadecuadamente y el virus creció, sobre todo el contagio en las poblaciones vulnerables, por una razón. Ellos seguían saliendo, pero se contagiaban masivamente. Y para mí eso es contradictorio. ¿Qué es lo que hay que hacer? Me preguntan, Omar, tú reclamas tanto, pero ¿qué tienes que hacer? Ok. Si el problema son los mercados, porque se aglomeran en las colas que se dio el sábado, entonces, ¿qué tienes que hacer? Abres 24 horas. Yo abriría 24 horas todo el sistema de mercados para que la gente pueda tener distanciamiento. Y si tú vas y dices, voy a las 3 de la mañana a comprar, pero te dices, oye, pero cuidado, lo que haces es ofreces un incentivo tributario para quienes compren de 12 de la noche o 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, tengan un beneficio tributario. Entonces tú te levantas en la madrugada porque sabes que te va a costar 18% menos eso que tú compras en el día, y lo que haces es que no haya colas. ¿Sí? Hablamos de las colas porque eso genera contagio. Transporte, ¿qué hacemos en el transporte? Y hay colas y colas acá en Lima y pasa en provincia, en los centros. Hay que abrir y que funcione. Por ejemplo, en Lima, en provincia se puede masificar, porque si tú abres mercados, abres el sistema 24 horas, la gente no va a hacer colas en el transporte. Y necesitamos hacer medidas de ese tipo para evitar aglomeración, porque tienes que tener un concepto. El Perú es un país que económicamente se mueve con el cash, con el día a día. Ahora, se está hablando mucho de la presencia de una nueva cepa, ¿no? El ministro ayer ha dicho que por el momento no se tiene alguna evidencia concreta, ¿no? Pero ¿se está trabajando bien en el tema justamente del seguimiento que usted mencionaba al inicio de esta conversación? Mira, si no somos capaces de hacer seguimiento, que ciertamente resulta complejo, hacer un perfil de la genética de los contagios del virus resulta mucho más difícil. Y cuando no he escuchado la declaración, pero si tú lo que dices es, no tenemos los datos, pues claro, no se tiene los datos porque no se hace. O sea, ¿qué datos vas a tener si no lo haces? Es evidente. O sea, el ministro está perdido, disculpa, con todo el respeto que se merece, pero creo que tiene que dar un paso al costado. A estas alturas no puede estar sucediendo lo que tenemos, por una razón. O sea, ¿cómo es posible que entregue respuestas de ese tipo? Yo creo, esa es mi hipótesis ya de hace varias semanas,
que a la variante brasilera, que masivamente es la responsable de esta segunda parte de la segunda ola, a la redundancia, tenemos una variante peruana, ¿sí? Porque las variantes se producen por el aceleramiento del contagio, y Perú tiene un contagio enorme. Por lo tanto, debemos tener ya una variante peruana, entre comillas, ¿no? Para que entienda la población, ¿no? Que es la responsable de que esto. Mucha gente de la primera ola se ha vuelto a contagiar, pero esta está llegando a hospitales. Y mientras no hagamos, vuelvo a decir, lo que te dije al principio, vigilancia epidemiológica, implica también identificar genéticamente qué tipo de variantes se están dando. Y eso no lo estamos haciendo, porque no hay una visión. ¿Tú has escuchado hablar al Instituto Nacional de Salud en Perú? ¿Sabes quién es? ¿Sabes quién dirige el Instituto Nacional de Salud en este país? Bueno, todos los países tienen a su jefe del Instituto Nacional de Salud que sale prácticamente todos los días a informar y decir qué hacer. ¿Sí? ¿Has escuchado del doctor Fauci de repente? Sí, en que Estados más Unidos, conocido. claro. Ok. Christian Drosten en Alemania, del Instituto Koch, del Hospital de Berlín, que dirigen esto, son los que dirigen, pero acá no. ¿Quién habla? La Premier. La Premier sale a hablar de temas sanitarios. El ministro de Cultura sale a hablar de temas sanitarios. Por Dios. Acá tiene que salir el jefe del Instituto Nacional de Salud a decir esto es lo que se tiene que hacer para que la población entienda, pero la población, pues si sale la Premier, sale el ministro de Cultura, pues dicen los señores y no saben informar, pues la población está a la de Dios. En efecto. Bien, doctor Omar Neira, como siempre yo le agradezco la amabilidad que ha tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable, como siempre. Encantado. Muy amable, buen Encantado. día. Estamos con el doctor Omar Neira, experto en temas de salud pública. RCR, la red que comunica y une al Perú.